Cuanto más contemplamos las promesas de Dios, más pequeños se vuelven los problemas. Bienvenidos a nuestra serie Ocúpate en la lectura. Hoy continuamos con el capítulo 12 del libro Vence el temor al fracaso, escrita por Erwin Lutzer. Hoy titula ¿Cómo vencer los obstáculos? Para ello debemos leer Josué todo el capítulo 14. Y empieza de esta manera. Se puede conocer el carácter de un hombre por lo que se necesita para detenerlo. Claro que esa declaración requiere algunas modificaciones, puesto que tenemos que asegurarnos de que las metas de una persona sean dignas antes de hablar de la firmeza de su carácter que le ayuda a seguir adelante, pase lo que pase. Pero algunos buenos hombres pudieron haber sido grandes hombres si no se hubieran detenido tan pronto. A pesar de que muchas veces vemos cobardía en la vida de los demás, no es fácil de detectar en la nuestra. Es verdad. Leí que un día el primer ministro soviético Khrushchev estaba hablando ante el Supremo Soviético y criticaba con dureza el fallecido José Stalin. Durante el discurso, alguien le envió una nota que decía: ¿qué estaba haciendo usted mientras Stalin cometía todas esas atrocidades? ¿Quién envió esta nota?, gritó Khrushchev. Nadie se movió. Lo voy a dar un minuto para que se ponga de pie. Aún así, nadie se movió y los segundos seguían avanzando. De acuerdo, le diré lo que estaba haciendo, comenzó a decir Khrushchev. Estaba haciendo lo que hacía el autor de esta nota: nada. Tenía miedo de que me incluyeran en las atrocidades. Caleb era un hombre dispuesto a que lo incluyeran. Nadie lo podía detener. Tenía una docena de razones por las que pudo haber optado por una jubilación temprana, pero a la edad de 85 años seguía tomando territorio para Dios. Caleb había sido uno de los 12 espías enviados anticipadamente para explorar la tierra de Canaán cuando Israel llegó allí por primera vez 40 años antes. Recordarás que 10 de los hombres se atemorizaron con los gigantes, las ciudades fortificadas y la pericia militar de los cananeos. Solamente Caleb y Josué animaron al pueblo a marchar adelante en el nombre del Señor. Me han dicho que la palabra china, que significa crisis, está compuesta de dos caracteres. Cada uno de esos caracteres es una palabra. La primera significa peligro y la segunda oportunidad. De ahí que una crisis es literalmente una oportunidad de peligro. Cuando Moisés envió a los espías a la tierra, 10 de ellos vieron solamente el peligro y 2 vieron la oportunidad. Ellos sabían que a veces la mayor de las oportunidades está llena de grandes peligros. Tome nota. La mayor de las oportunidades está llena de grandes peligros. ¿Te acuerdas del nombre de uno de los otros 10 espías? Si te acuerdas, te aplaudo. Pocas veces recordamos los nombres de los que se pierden entre la mayoría.
Casi todos nuestros héroes son personas que se opusieron a ideas populares de su época y optaron por seguir adelante independientemente de lo que pensaran los demás. Por eso recordamos a Caleb y a Josué. Dios le había prometido a Caleb que conquistaría un pedazo de tierra para él y su familia una vez que Josué hubiera cruzado el Jordán. Números capítulo 14, versículo 24. Y Caleb decidió que quería la colina de Hebrón como herencia. Así como Caleb eligió su monte, así yo te animo a que elijas un monte que quieras que Dios te dé. Que ese monte sea un reto espiritual que tenga respaldo bíblico. No hay ninguna promesa en la Biblia de que Dios te permitirá convertirte en millonario antes de los 50 años de edad, ni de que te casarás algún día, ni de que tendrás salud el resto de tu vida. Tal como se mencionó en el capítulo 2, una razón por la que hay tantas personas enojadas con Dios es porque confiaron en Él para recibir bendiciones que no están prometidas de manera específica. Por supuesto que Dios nos concede esas peticiones, pero no podemos presuponer que lo hará. Solamente podemos reclamarle las promesas que pertenecen a todos los creyentes. Elige un monte que forme parte de tu herencia como cristiano, como la victoria sobre las adicciones, el perdón que quita la culpa o la capacidad de soportar las presiones de la casa o en el trabajo. Esos son los montes que sabemos que Dios quiere que conquistemos. Consideremos ahora algunos de los obstáculos que Caleb venció para tomar el monte para Dios. Primero están sus amigos. Aunque nos sorprenda, los amigos muchas veces interfieren con nuestro progreso espiritual. Nos dan malos consejos, nos desaniman con sus palabras y nos exhortan a vivir de manera indisciplinada. O tal vez alimenten nuestra propensión natural a la incredulidad. Piensa de nuevo en la experiencia de Caleb. No solo lo silenciaron sus 10 compañeros espías, sino que fue ridiculizado por la multitud. Josué y él fueron los únicos que hablaron de la fidelidad de Dios. ¿Qué recibieron por su valor y fe? El Números 14:10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. El pueblo los hubiera matado si no hubiera sido por la intervención de Moisés. Si tienes la seria intención de dar pasos gigantes para Dios, tienes que darte cuenta de que tus amigos tal vez no lo entiendan. Hay que subrayar. Si tienes la seria intención de dar pasos gigantes para Dios, tienes que darte cuenta de que tus amigos tal vez no lo entiendan. Podrían tratar de interferir en tu desarrollo espiritual de muchas maneras sutiles. Hace poco oí de una mujer que optó por divorciarse de su esposo basándose en el consejo de sus renombrados amigos cristianos. Su única razón era que estaba cansada del matrimonio. No se sentía apreciada y pensó que necesitaba la libertad para encontrarse a sí misma. Los amigos que deberían estar animándonos a acudir a Dios en nuestra necesidad a veces nos ponen en su contra. Si has optado por seguir a Dios de todo corazón, espera que los demás te respalden poco. ¿Eh? Si has optado por seguir a Dios de todo corazón,
espera que los demás te respalden poco. Algunos estarán de tu parte, pero tal como aprendió Caleb, la proporción es aproximadamente 2 de cada 10. Tengo un amigo que dice que ha aprendido a esperar poco de los demás y mucho de sí mismo. Eso puede que suene cínico, pero si se interpreta con el espíritu correcto, esa filosofía podría protegernos de los desengaños y darnos la libertad de buscar a Dios con el apoyo de los demás o sin él. Además de esta, había otras barreras que Caleb tenía que superar para ver su deseo cumplido. Número 2. Tiempo. Pasaron 40 años completos desde el día en que Dios hizo a Caleb la promesa hasta que él pudo tomar aquel monte para el Señor. De esos años, 38 pasaron en peregrinación por el desierto y luego pasaron 2 años más desde que Josué comenzó sus campañas militares. 40 años es mucho tiempo. Piensa en lo que Caleb había visto durante ese periodo de espera. Vio morir en el desierto a una generación entera. Sus padres murieron, sus amigos murieron e incluso murieron los otros 10 espías. Aquellos años no fueron fáciles, pues Caleb sufrió junto con la nación. Caleb estaba presente cuando los hijos de Coré dirigieron una rebelión y Dios los juzgó. Vio la tierra abrirse y tragarse vivo a los rebeldes. Luego murieron unos cuantos miles más como producto de una plaga cuando se quejaron ante Moisés y Dios por haberlos llevado al desierto. Números 16. Caleb sufrió con todo esto porque su destino estaba ligado al de la nación. Si pensaba que estaba desperdiciando tiempo en el desierto, no importaba. Él tenía que esperar. Aunque no fue disciplinado por Dios personalmente, estaba sufriendo porque otras personas estaban bajo disciplina. A pesar de todo esto, Caleb no desistió. 40 años después, demostró que las promesas de Dios eran dignas de confianza. ¿Cuánto tiempo has esperado a que Dios cumpla su palabra? Nos podemos volver impacientes a los 6 meses o al año. 40 años parece incomprensible. Sin embargo, a veces Dios espera todo ese tiempo para hacer lo que nosotros creemos que debería hacer ahora. Este es interesante. A veces Dios espera todo ese tiempo para hacer lo que nosotros creemos que debería hacer ahora. El tiempo es otra barrera que debe superarse si queremos ver a Dios conquistar ese monte. La paciencia o perseverancia es uno de los rasgos del carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros. Romanos 5, 3 y 4. La única manera de desarrollar la paciencia es obligándonos a esperar el tiempo de Dios. Esperar a Dios no es una pérdida de tiempo. Subraye, esperar a Dios no es una pérdida de tiempo. Pero había otras fuerzas que obraban contra Caleb mientras él iba en pos de su promesa. Número 3. Prejuicio racial. Tal vez te sorprendas al enterarte de que Caleb era una raza mezclada. Era hijo de Jefone cenetheo, Josué 14:6. Esa tribu pertenecía a los cananeos, el mismo pueblo que tenía que ser exterminado. La primera vez que oímos hablar de ellos fue cuando Dios prometió a Abraham que su posteridad saldría de Egipto y conquistaría a Canaán.
Una de las tribus malvadas que debía ser juzgada duramente era la de los ceneseos. Génesis 15:19. Es evidente que la familia de Caleb estaba originalmente fuera del pacto de la bendición. Solo la generosa gracia de Dios lo protegió de estar entre los malditos. Obviamente, algún miembro de su familia había ido a Egipto con Abraham y por tanto llegó a formar parte de la multitud de toda clase de gentes que Moisés sacó de Egipto con los hijos de Israel. Éxodo 12:38. Por eso Caleb participó en la bendición de Dios, aunque sus antepasados estaban fuera de la esfera del pueblo elegido. No lo puedo demostrar con las escrituras, pero es probable que Caleb fuera ridiculizado porque tenía sangre cananea en las venas. Los judíos, por lo general, despreciaban a los de la raza mezclada y se resentían cuando Dios mostraba su gracia a los considerados impuros. Sin embargo, nada de eso logró que Caleb desistiera de seguir al Señor plenamente, pues su mirada estaba enfocada en Dios y no en aquellos que debían haber respaldado su fe. ¿Qué diferencia produjo su perspectiva? El prejuicio racial es difícil de eliminar. Tal vez nunca se elimina del todo. Es muy denigrante juzgar a otros por sus antecedentes étnicos o por el color de su piel. Los que son rechazados por causa de sus rasgos saben lo debilitante que puede ser ese desprecio. Caleb, junto con muchos otros que han tenido que lidiar con ese prejuicio, han descubierto que Dios es mayor que los juicios superficiales de personas desconsideradas. Cuando Él nos hace una promesa, nada, excepto nuestro propio temor inapropiado, nos puede impedir la bendición que la acompaña. 4. Su edad. A la edad de 85 años, Caleb debió haber estado pidiendo pantuflas en lugar de zapatos con clavos. ¿Quién quiere ir a la guerra a esa edad cuando hay tantos jóvenes capaces que lo pueden hacer? Caleb debió haberse establecido en un condominio y empleado a alguien que le cortara el césped. Pero él no se concentraba con relajarse cuando faltaba una promesa por cumplir. Dios le había dicho no solo que entraría en la tierra prometida, sino que personalmente participaría en el reclamo del territorio para él y sus descendientes. De hecho, Dios lo mantuvo saludable físicamente, con buena visión para que pudiera ver cumplida la palabra de Dios. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, de la cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué 14, versículo 11 y 12. La edad no es impedimento para hacer la voluntad de Dios. Ojo, la edad no es impedimento para hacer la voluntad de Dios. El Señor mantiene vivo a su pueblo siempre que lo necesiten para poder cumplir todo lo que Él ha planeado para ellos. No hay combinación de hombres y demonios, enfermedad o accidente que pueda terminar con nuestra vida hasta que Dios diga que hemos terminado la obra que nos ha dado para hacer. La mayor parte del tiempo, cuando hablamos de planificar nuestra jubilación, pensamos en ahorrar dinero para poder disfrutar de un ambiente sin tensiones en nuestros últimos años. Tal vez debamos pensar
en cómo podemos usar esos últimos años para servir más productivamente a Dios. Con toda una vida de experiencia que demuestran la fidelidad del Todopoderoso, deberíamos estar bien equipados con nuestra ancianidad para reclamar nuestros mayores montes para Él. Si quieres saber cuáles podrían ser esos montes, lo único que te puedo decir es que Dios nos guiará hacia esos retos si lo buscamos de verdad. Nuestro mayor peligro será no consultar a Dios, no sea que Él desbarate nuestros propios planes para nuestros años finales en la tierra. Aún había otro obstáculo que Caleb tenía que superar, y es el número 5, el enemigo. Los anaseos se habían atrincherado en la cima del monte de Hebrón, la porción de terreno que Caleb había elegido conquistar. Estaban viviendo en una ciudad con altos muros. No estaban dispuestos a desistir fácilmente de su territorio para dárselo a Caleb y a sus tropas. El solo hecho de que Dios le hubiera dado una promesa a Caleb no significaba que pudiera sentarse a mirar cuando se cumpliera. Sí, Dios es fiel, pero Caleb tenía que tener el valor de luchar. Ojo, hay que subrayar. Dios es fiel, pero Caleb tenía que tener el valor de luchar. Aferrarse a la promesa de Dios no es fácil, pero es gratificante. ¿Qué hacía a Caleb tan distinto de otros que lo rodeaban? Si pudiéramos hablar con él, creo que diría, no hay obstáculo que sea demasiado grande para las promesas de Dios. ¿Dónde obtuvo esa fe que le permitía creerle al Señor independientemente de la decepción que producen 40 años de espera? Es evidente que si Caleb se hubiera concentrado en los obstáculos, nunca hubiera tenido la tenacidad de capturar un monte para Dios. Caleb aprendió la misma lección que Josué. Solo aquellos que se concentran en las promesas y miran los problemas solo de reojo pueden salir adelante contra la oposición. Buena enseñanza. Eso es porque nos convertimos en lo que contemplamos, en lo que más nos obsesiona. Hay que considerar, nos convertimos en lo que contemplamos, en lo que más nos obsesiona. Cuanto más absortos estemos en los problemas, más formidables se vuelven. Cuanto más contemplamos las promesas de Dios, más pequeños se vuelven los problemas. Subrayar. Cuanto más contemplamos las promesas de Dios, más pequeños se vuelven los problemas. De hecho, podemos decir que el tamaño de nuestros obstáculos en realidad dependen del tamaño de nuestro Dios. Los grandes obstáculos implican que Dios es pequeño. Un Dios grande implica que todos los obstáculos son pequeños. Guillermo Carey nació en 1761 cerca de Northam de Inglaterra. Su niñez se desenvolvió, su niñez se desenvolvió de manera rutinaria, aunque tenía problemas persistentes con las alergias. Fue zapatero desde los 16 años hasta los 28. Pasaba su tiempo libre estudiando la Biblia y aprendiendo sobre las misiones. A los 20 años se casó con Dorothy, quien desde el principio fue una mala pareja. No solo no tenía preparación alguna, como era el caso de la mayoría de las mujeres en Inglaterra en aquella época, sino más grave aún, no tenía ningún interés en la pasión de su esposo por las almas de la India. Sus primeros años estuvieron plagados de dificultades y pobreza. Carey
Aceptó el llamado a ser pastor de una pequeña iglesia bautista donde pudo continuar sus estudios. Se convenció de que la Gran Comisión era importantísima entre las responsabilidades de la iglesia, aunque esa idea no es nueva para nosotros. Era tan revolucionaria en sus días que cuando presentó su visión a un grupo de ministros, le dijeron: joven, siéntate. Cuando a Dios le plazca convertir a los impíos, lo hará sin su ayuda y sin la mía. Sin embargo, a Guillermo Carey no hubo quien lo detuviera en su celo, y contribuyó en la organización de una nueva junta de misiones que a la larga lo envió a la India. Su iglesia se opuso a su decisión y su padre lo llamó loco. Peor aún, su esposa se opuso inflexiblemente a irse de su tierra natal para embarcarse a un peligroso viaje de 5 meses y pasar el resto de su vida en el mortal clima tropical de la India. Tenía 3 hijos y otro en camino, y ella no estaba dispuesta a ir. Increíblemente, Carey estaba decidido a ir, incluso si eso significaba ir sin ella. Él y John Thomas, otros misioneros designados, junto con el hijo de 8 años de Carey, zarparon para la India. Sin embargo, el barco tuvo que regresar a Portsmouth, Inglaterra, por razones técnicas, y Carey se vio obligado a volver a su casa. Después, Dorothy, que había dado a luz a su cuarto hijo, aceptó renuentemente ir con él, siempre y cuando su hermana lo acompañara. Una vez en la India, la familia tuvo una serie de dificultades. La pobreza era increíble, ganarse la vida a duras penas era difícil, pero aún Dorothy, o peor aún, Dorothy, perdió la salud y la estabilidad mental. Cuando su hijo Peter, de 5 años, murió, aumentó su deterioro mental. Los compañeros de trabajo la describieron como completamente trastornada. No obstante, Carey siguió adelante con su obra. Pasaba horas al día trabajando en traducciones, predicaba y fundaba escuelas, y con el tiempo fundó una iglesia. Y aún así, después de 7 años, Carey no podía decir que tenía ni un solo converso en la India. Posteriormente, necesitaron su ayuda en Serampore y se mudó para allá. Mientras estaba en Serampore, Carey terminó 3 traducciones de la Biblia completa y ayudó a traducir secciones de la Escritura a varios idiomas y dialectos. Aunque sus traducciones eran toscas y muchas veces incomprensibles, no desistió. Volvió a trabajar en una traducción hasta que quedaba convencido de que se podía entender. Junto con esos proyectos, fundó una universidad y plantó iglesias. John Marsham escribió cómo Carey muchas veces trabajaba en sus traducciones mientras una esposa loca, con frecuencia en un estado de excitación sumamente angustioso, se encontraba en la habitación contigua. 6 meses después de la muerte de Dorothy en 1807, Carey se volvió a casar contra la oposición de sus compañeros misioneros. Gracias a Dios, su segundo matrimonio fue feliz y los hijos de Carey finalmente tuvieron una madre que se ocupaba de ellos. Uno de sus reveses más devastadores fue la pérdida de sus inestimables manuscritos por causa de un incendio ocurrido en 1812. Se destruyeron traducciones de la Biblia, un diccionario multilingüe enorme y libros de gramática. Imagínate, se perdieron años de una labor meticulosa. Un hombre más débil que él nunca se hubiera recuperado. Pero Carey
consideró que el incendio había sido un juicio de Dios y comenzó su ardua labor otra vez. Carey pasó sus últimos años en obstinado estudio del idioma, salpicados de disputas internas dentro de la misión. Los misioneros nuevos querían mejores condiciones de vida y se quejaban de que el liderazgo de la misión era demasiado dictatorial. Con el tiempo se produjo una división y se formó una segunda junta de misiones, lo que empeoró el dolor de Carey. Fue que la Junta de Misiones de Inglaterra optó por ponerse del lado de sus oponentes. Carey murió en 1834 después de haber causado un impacto en las misiones de un alcance que se extendía mucho más allá de la India. Inspiró a miles a tomarse en serio la Gran Comisión y a entregarse a la traducción de la Biblia y el establecimiento de iglesias. Si deseas más detalles, lee el libro titulado De Jerusalén a Irian Jaya, una segunda edición de Sordenban 2004, solo en inglés. Si bien es cierto que Guillermo Carey puede no haber sido un buen ejemplo como padre, puede ser un ejemplo para todos nosotros en su determinación absoluta de hacer lo que él creía que Dios quería. ¿Por qué nadie le podía detener? Carey dijo lo siguiente sobre su éxito: puedo trabajar laboriosamente, puedo perseverar en cualquier empresa definitiva. A eso lo debo todo. El espíritu de Guillermo Carey y de Caleb todavía se puede encontrar en la iglesia de hoy. Todos hemos conocido personas que vencen cualquier obstáculo para hacer lo que creen que es la voluntad de Dios. Cuando tienes una promesa de parte de Dios, nada te tiene que impedir que experimentes su cumplimiento.